El calendario azteca o piedra del sol. Esta espléndida escultura de los aztecas, que refleja la grandeza de este pueblo, fue hallada en la Plaza Mayor de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1790. Su diámetro es de 3.60 metros y tiene un peso de 24 toneladas. Es una representación esculpida en piedra y es la representación del universo tal como lo concebían los aztecas. En esta escultura, los aztecas tratan de dar respuesta al misterio de la creación y nos indica cómo agradecer a los dioses su sacrificio para dar la vida a los humanos, según la hora y el día de su nacimiento, y también nos dice cómo podría cambiar su destino. Hay en ella dos tipos de calendarios, el solar y el adivinatorio, para de esta manera registrar y ordenar los días durante el año, el siglo y los cambios de estaciones, y es factible con su ayuda fijar las fechas pasadas, presentes y futuras. Aquí apreciamos el primer anillo o rostro central, el cual representa a Tonatiuh, el sol, con los atuendos de un dios. En esta imagen apreciamos la cara de Tonatiuh, el pelo rubio, el antifaz solar, nariguera de jade precioso, orejera de jade, corona de jade con flores, chalchihuites de jade, collar de jade, lengua como cuchillo de pedernal con incrustaciones de obsidiana. Segundo anillo, anillo de los soles. En él se encuentra el signo yin, que significa movimiento y está formado por 4 aspas, que es donde están grabados los glifos o edades, en que los aztecas dividían las etapas en que se había creado la humanidad, y se leen en sentido inverso a las manecillas de un reloj, empezando por la parte superior de la derecha. Aquí podemos apreciar el rayo solar o punta de la flecha solar. Uno Tecpat o pedernal, símbolo del norte. Sol de jaguar o primer sol. Fue cuando el sol de tierra pereció, debido a que los jaguares devoraron a los gigantes que poblaban la tierra. Sol de viento, 4 viento. El sol de viento fue destruido por un huracán. Sol de lluvia, 4 lluvia. El sol de lluvia de fuego, donde todo fue devastado por una lluvia de fuego. 4 sol de agua. Todo fue arrasado por un diluvio. Fue necesario el sacrificio de varios dioses y particularmente de Quetzalcóatl, para que el sol y la luna siguieran su curso en el firmamento y así propiciaran la vida. 7 Ozomatle o mono, símbolo del oeste. 1 lluvia, símbolo del sur. Cihuitzali, símbolo del este. Uno de los numerales 4 del Nahui o Yin, o sol de terremoto. Garras del sol con pulsera de jade, aprisionando el corazón de un sacrificio. Pectoral solar con 2 quincunces, puntas de pluma y una perla. Y el quinto sol. El quinto sol es llamado 4 movimiento y es el sol que vivimos actualmente. Lleva ese nombre porque el sol se mueve, sigue su camino y terminaría un día 4 movimiento con fuertes sismos. El símbolo yin se completa con el rayo solar en la parte superior al centro y con 2 círculos a los lados que representan 2 garras de águila o jaguar y que están aprisionando cada una un corazón. Encima y abajo de las garras tenemos 4 círculos que están relacionados con el quinto sol y que también incluye al rostro central, ya que están relacionados con el surgimiento de este quinto sol.
Anillo de los días. En este anillo fueron esculpidos los símbolos de los 20 días del mes. Recordemos que este calendario estaba conformado por 18 meses de 20 días cada mes, y que en total daban 360 días, a los cuales se sumaban 5 días más. A estos se les llamaban asiagos o nemontemis. Estos 20 días empiezan en la parte superior del calendario y se leían en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así tenemos en el primer día un cocodrilo, en el segundo día viento, tercero casa, cuarto lagartija, quinto culebra, sexto muerte, séptimo venado, octavo conejo, noveno agua, décimo perro, décimo primero mono, décimo segundo hierba, décimo tercero caña, décimo cuarto jaguar, décimo quinto águila, décimo sexto sopilote, décimo séptimo terremoto, décimo octavo pedernal, décimo noveno lluvia, y en el 20º una flor. Anillo de los quincunces. Quincunces son placas de jade con 5 perforaciones y son 4 grupos de 10 elementos. Están separados por 4 grandes rayos solares y en su circunferencia están también 4 rayos solares un poco más chicos. Aquí vemos los rayos solares más pequeños. Anillo del resplandor solar. Son grabados de 10 plumas con 2 perlas encima, formando 8 grupos, separados por 8 rayos solares. Anillo del sacrificio. Son los chalchicíhuatl o sangre derramada en el sacrificio, y son 16 grupos de 4 elementos. Anillo de la aceptación del sacrificio por los dioses. Se aprecian 6 elementos y 2 están semiocultos. Estos se conforman por quincunce o chalchihuite, placa de jade con 5 perforaciones, tiras de cuero, puntas de plumas preciosas y una perla. Anillo de las llamas. Son los símbolos flamígeros que sobresalen del dorso de las serpientes de fuego o Circoalts. Estos son esos símbolos flamígeros. Además, tienen 4 receptáculos rectangulares cada uno, simbolizando la aceptación del chalchicíhuatl por los dioses. En esta imagen podemos apreciar todos los elementos descritos anteriormente. Anillo del resplandor solar, anillo del sacrificio, anillo de la aceptación del sacrificio por los dioses y el anillo de las llamas. Anillo de las serpientes de fuego o Circoalts. Delimitando todo el disco solar están 2 serpientes de fuego, cuyas colas se observan en la parte superior o en el rumbo este. En ese lugar se ubica la fecha 13 caña, fecha que tiene 2 referencias, la de la construcción del calendario azteca en el año 1479 durante el reinado del emperador Otlatoani Axayácatl, y el año en que, conforme a los mitos, surgió el quinto sol en Teotihuacán. Estas 2 serpientes que parten del este y rodean el círculo solar para terminar de encontrarse en el poniente, siguiendo el recorrido del sol, y que representan a Xiuhtecutli, la del lado izquierdo, donde se aprecia un dios turquesa con su velo oscuro de la noche, y un cuchillo del sacrificio de obsidiana saliendo de su boca. Y del lado derecho tenemos a Quetzalcóatl, que está personificado por Tonatiuh, el sol.
cabeza de serpiente de fuego, con su ojo, ceja y colmillos. Tocado de la Cidcóatl, con la constelación de las Pléyades o 7 cabrillas. Pata delantera de la Cidcóatl. Cuerpo de la Cidcóatl, con 13 segmentos cada uno. Algunos están semiocultos. Aquí tenemos un segmento de la serpiente con el signo Tlaxinaye, o combate de fuego, con 10 círculos pequeños, simbolizando la atadura de 52 años o medio siglo mexica. Ataduras de papel amate en el cuerpo de la Cidcóatl. Ornamento de hierbas con flores en la cola de la Cidcóatl. En medio de las colas de las Cidcóatl está grabada una placa con el glifo 13 caña y que representa el momento de la aparición del quinto sol azteca o la fecha de la consagración del calendario por el Tlatoani Axayácatl en el año de 1479 después de Cristo. El anillo que da forma a la última circunferencia del calendario azteca es el del cielo nocturno o Iyuicatl y está compuesto por 158 grabados circulares pequeños que representan a las estrellas, y por último, en el canto de la estela aparece el cielo diurno, con dagas de obsidiana, como si fueran rayos solares, alternando con el glifo de la estrella de Venus. Ya pasó media hora. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, pues, ¿qué les pareció el video? Muy bien. Muy Bueno, bien. esta es una explicación antropológica científica. Obviamente que está la parte antropológica gnóstica que nos explica un poco más a detalle cada símbolo tiene un significado. Por ejemplo, vemos a Tonatiuh en el centro del calendario azteca y vemos que tiene boca grande, una lengua larga y grande. Las orejas también, los ojos, la corona que tiene en la frente. Entonces, todo eso tiene un significado. En este caso, en esa imagen que vemos de Tonatiuh están representados los sentidos, pero no los sentidos físicos, sino que el ser humano, dentro de los misterios del ser humano, del hombre, están los sentidos ocultos que pertenecen al alma. ¿Cuáles son esos sentidos? En este caso, los ojos grandes representan la clarividencia, las orejas grandes representan la clariaudiencia, es decir, escuchar lo que los oídos físicos no pueden percibir, ¿sí? La lengua representa el verbo, ¿sí? Como nuestras culturas de la antigüedad nos han dicho que son o que fueron sabios. Entonces ellos, como personas sabias, cuidaban mucho su verbo, ¿sí? Entonces vemos que cada característica, cada adorno representa algo. Y por ejemplo, en la escuela nosotros crecemos o nos enseñan la idea de que eran seres salvajes y bárbaros, que hacían sacrificios humanos. Y por el otro lado, la misma historia se contradice al decirnos que eran sabios, porque eran grandes matemáticos, etc. ¿Sí? Entonces, si en esas civilizaciones de la antigüedad prehispánica fueron sabios, pues no coincide o no es congruente esa parte de que mataban por matar,
¿sí? Como una forma despiadada y cruel, como vemos hoy en día en nuestro mundo, ¿no? Eh, Obviamente cuando ellos hablan de sacrificio y cuando vemos esas garras que muestra el video que están presionando un corazón, nos están hablando de un sacrificio, pero un sacrificio de un cambio, de una transformación en mente, un cambio en cuestión emocional, un desarrollo de tipo espiritual. Entonces, para todo, eh, para que haya cambio o una transformación, debe de haber un sacrificio. Y básicamente a eso se referían, no tanto a un sacrificio de vamos a agarrar a esta persona que la que sea que yo quiera y la voy a matar. No, claro que no. Entonces, también vemos casi al final, muestra en uno de los círculos o anillos la serpiente de fuego. Esa serpiente la vemos en cualquier cultura de la antigüedad, en los persas, lo vemos en los mayas, en los olmecas, lo vemos en los incas, en cualquier latitud del planeta que nosotros queramos estudiar una cultura de la antigüedad, los griegos, vamos a ver la serpiente, el símbolo de la serpiente, que también más adelante en alguna otra conferencia explicaremos ese símbolo. El mismo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Entonces, nosotros, los que vivimos en México, vivimos en una zona muy privilegiada porque era una zona de templos, había templos sagrados, como por ejemplo los más conocidos en Palenque, Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Tikal, etcétera. Tantas zonas arqueológicas que hay que quedan todavía en el país y que son la prueba de que había esos lugares eran templos y que eran lugares que estaban habitados, ¿verdad? Por una población que poseía una sabiduría que precisamente aquí tengo que decir que esa sabiduría que poseían se refiere a la sabiduría gnóstica, es decir, en el tema número 1, introducción a la gnosis, vimos que la gnosis es algo universal, es decir, que siempre ha existido, quizás con otro nombre. En el antiguo Egipto existió la gnosis, en Mesopotamia existió la gnosis, en la antigua China existió la gnosis, quizás con otro nombre, pero ahora en estos tiempos pues se le llama así gnosis, que ya sabemos que es conocimiento, una palabra de origen griego. Entonces, aquí es donde tenemos que decir que todas esas culturas prehispánicas y antiguas de cualquier parte del mundo, poseían este conocimiento gnóstico y que los grabados que vemos en esas zonas arqueológicas, pues realmente el ser humano no los ha sabido interpretar porque tienen un mensaje, porque tienen un conocimiento. También en la conferencia 1 decíamos que uno de los pilares de la gnosis es el arte y ellos a través del arte, es decir, a través de esos grabados transmitían una sabiduría, ¿sí? Pero repito, el ser humano no lo ha sabido interpretar y no lo hemos sabido comprender. Pero hay una explicación para cada símbolo. Hay una explicación que vemos también los jeroglíficos, en este caso en las pirámides de Egipto, en aquellos lugares, y también la misma sabiduría que vemos en el antiguo Egipto, la podemos ver en cualquier cultura de acá, de las que habitaban en México, ya sea maya, olmeca o tolteca, ¿sí? Entonces, esto es simplemente una introducción al calendario azteca, realmente es algo que no se puede explicar tan fácilmente, ni tenemos el tiempo, pero sí que nos quede como ese punto, esa idea principal de que ellos poseían una sabiduría, pero refiriéndose a un conocimiento gnóstico, porque realmente dice uno, bueno, pero ¿de dónde obtenían la sabiduría si no había universidades? ¿Cómo se curaban si no existía la medicina que conocemos ahora? ¿Sí? ¿Cómo sabían de qué se enfermaban si no había exámenes de sangre, laboratorios, etcétera? Tantos estudios que existen el día de hoy
¿Por qué? Porque tenían una sabiduría, pero que venía de adentro. Y que todo ser humano tiene latente. Y que cuando ese ser humano se desarrolla espiritualmente, obtiene esa sabiduría que es milenaria, que es antiquísima y que sobre todo es universal, que no le pertenece a alguien en específico, sino que la obtiene aquel que la busca, como esa famosa frase de buscar la verdad y ella os hará libres, pues aquí encaja muy bien esa frase. Sí, entonces, repito, este tema es muy amplio, pero le vamos a dejar hasta aquí, es una introducción y para que nosotros nos quedemos con esa idea de que este conocimiento que ahora estudiamos no es de ahorita, que ya ha existido y que ya lo han estudiado y se ha aprendido en otros tiempos. ¿Sí? No sé si quieran comentar algo o preguntar algo respecto al tema. Bueno, en lo personal pues nomás decir que es muy interesante todo eso, yo no conocía nada. Tenía vagas conocimientos, pero sí es muy interesante todo. Ajá, sí, así es. Y sobre todo que los mexicanos vivimos en una tierra, que México en algún tiempo fue una tierra literalmente sagrada y que lo desconocemos. El símbolo, el mismo símbolo de la bandera de México es un símbolo que tiene un significado trascendental, digamos, esotérico, místico. Entonces lo desconocemos, pero ahora viene la gnosis y nos enseña todo esto. Por eso cuando vamos a una zona arqueológica que no son, a veces les decimos, bueno, ahorita no recuerdo el nombre que se le dice comúnmente, pero refiriéndose a ruinas, ¿no? Vamos a las ruinas, ¿no? Son zonas arqueológicas y esos lugares son templos sagrados. Por eso las gentes que van a profanar, es decir, todos vamos a profanar porque vamos con ignorancia, no vamos con conciencia, pero hay gente que va a tomar, que va a hacer cosas indebidas. Como son lugares sagrados, esas personas a veces terminan, por ejemplo, tienen un accidente. A mí me ha tocado ver personas que andan jugando ahí y se han roto la cabeza. ¿Por qué? Porque profanan un lugar que es sagrado, pero por ignorancia, pues uno va creyendo que va de fiesta, ¿no? No va con ese respeto, como el respeto cuando entra uno a un templo, ¿verdad? Ese respeto que se debe tener porque va uno a entrar a un lugar que es sagrado y que no es nuestro, como si entráramos a una casa ajena y tenemos que pedir permiso para pasar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, vamos a decir, místico, pues la visita a esos lugares cambia, sobre todo si vamos con alguien que nos puede ayudar a interpretar parte de la simbología que ahí pues está representada, la sabiduría que ahí existe. Entonces la sabiduría, como vemos, está enfrente de nosotros, pero no la sabemos interpretar. ¿Sí? ¿Alguien más Sí, que? Sí, sí, muchas gracias. Y algo también que me suena muy interesante que es nuestro mexicano, por decirlo así. Bueno, en realidad es de todo el mundo, ¿no? Pero pues nació en esta zona y es increíble cómo personas más bien como, bueno, me ha tocado conocer de Argentina y de Venezuela personalmente y supongo que otras partes del mundo, más bien se maravillan que nosotros mismos. sí, como dicen, nosotros lo tenemos y no lo valoramos. Hay muchos europeos investigando y ellos son los que han descubierto muchas cosas, pero aquí en México no les tomamos importancia. Ajá. Pero bueno, estamos más identificados con otras cuestiones y pues vienen de otros lugares a investigar lo que deberíamos de investigar nosotros mismos. Pero bueno, así es esto y bueno, pues dejamos hasta aquí el tema de hoy y pues a las 9 recuerden que tenemos nuestra relajación por si gustan entrar. Sí, gracias. Ok, que tengan buena tarde y nos vemos al rato. Gracias. Buenas